Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, no tenemos todavía la compañía de Danilo Clime en el día de hoy. Vamos a referirnos ya, ayer era 24 de abril, fecha histórica, memorable, realmente 57 años de la gesta de abril, lo que comenzó como una revolución, diríamos, primero un golpe de Estado, protesta por el golpe de Estado que se le dio al profesor Juan Bosch, por un lado, que cambió el curso de la historia político-democrática del país, porque fue el primer ensayo democrático después que salimos de la tiranía trujillista, y se tuvo el gobierno sietemesino del profesor Juan Bosch, que todo indica que se adelantó, estuvo muy adelantado a los tiempos. Vino con demasiados avances y conquistas para un pueblo que, acostumbrado a una dictadura de 31 años, pues no asimilaba el estilo de gobierno que este hombre democrático y con una visión sumamente avanzada para los tiempos trataba de implementar. Bueno, pues se estableció entonces después de todos los ajetreos, inicialmente las protestas del pueblo, las acciones heroicas en el Puente Duarte, y repito, lo que comenzó como una protesta y una revolución fratricida entre hermanos, entonces derivó después en una guerra patriótica. Porque entonces, con la intervención norteamericana, que vino con la excusa de venir a salvar vidas, al salvar las vidas de los norteamericanos, realmente se cometieron todas las atrocidades, las violaciones a la soberanía y a frustrar el triunfo de la revolución. Si la revolución hubiese triunfado, otras cosas hubiera sido para el devenir de la democracia y de la historia del país. Por eso dije que se cambió el curso de la historia. El quien llamó a la revolución fue el doctor José Francisco Peña Gómez, un dominicano inmenso, que no se supo en su momento aquilatar el extraordinario ser humano que era. Y se le impidió inclusive después ser presidente. Le quitaron las elecciones de las manos, prácticamente, y por tener las condiciones que le caracterizaban, no llamó en un momento determinado por no crear una crisis política, cuando él fue candidato, que le quitaron la nominación presidencial. Y eso fue reconocido por el propio doctor Balaguer, cuando dijo: doctor, mire, aquí hay un empate, vamos a repartirnos esto, 2 y 2. Y en algún momento él estuvo inclinado a aceptar esa solución que planteaba el doctor Balaguer. Sin embargo, hubo gente que le aconsejó que no, que quién iba a creer en la palabra del doctor Balaguer, qué sé yo. Entre eso y eso, hecho histórico, el doctor Hugo Tolentino Dit, que después, un poquito más adelante, se interesó en visitar y conversar al doctor Joaquín Balaguer. Ese aproche para esa conversación, ese puente lo tendió el poeta Cándido Gerón. Eso me consta, usted lo puede escribir que fue así.
y Gerón le llevó a Hugo Tolentino y le llevó a otros intelectuales al doctor Balaguer. Que por cierto hay publicado en el periódico Acento del día de ayer un artículo muy interesante del poeta Gerón, refiriéndose a una oportunidad en que el doctor Balaguer le solicitó a través de Ramón Lorenzo Perelló, que era un asistente especial que le leía a la prensa todos los días al doctor Balaguer y que fue director de Radio Televisión Dominicana, entre otras cosas. Y le pidió que le consiguiera 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, de un libro de la autoría del padre Roble Toledano. El padre Roble Toledano, que a su vez escribía, además de escribir los editoriales del periódico El Caribe, el padre Roble Toledano escribió una columna vibrante, muy buena, muy profunda, con el seudónimo de P.R. Thompson. P.R. Thompson. Bueno, pues en ese artículo refiere Gerón al que le llevó a una carta del doctor Fernández Caminero, eminente médico que luchó contra Trujillo, y hay unos datos bastante interesantes, históricos, en ese artículo del periódico Acento del poeta Cándido Gerón. Bueno, pues retomando el tema del aniversario de la Revolución de abril del 65, si no se hubiese producido el aborto para los fines del gobierno democrático del profesor Juan Bosch, el avance que hubiese experimentado el país en términos democráticos fuera incalculable. Ahí hubo un retroceso realmente al derrocarse a los 7 meses el gobierno del profesor Juan Bosch. Pero bueno, hay muchos y valiosos héroes, gestas históricas de batallas campales históricas donde el pueblo se empleó a la bravura de los dominicanos, se pusieron de manifiesto en aquella ocasión y no queríamos pasar por alto esta fecha. Hay un mensajito del doctor Peña Gómez que yo no quiero pasar por alto porque fue, diríamos, artífice de la Revolución de Abril del 65, el doctor Peña Gómez. Y en honor a su memoria y a sus valores, yo quiero pasar este mensajito de este hombre bueno que fue el doctor Peña Gómez, donde decía que él no albergaba rencor en su corazón, no albergaba ningún prejuicio, ningún problema en su corazón. Ya después él, cuando ya estaba en los finales, recordemos aquel famoso mensaje donde él decía que él los perdonaba, que había recibido golpes duros de sus enemigos, y muchos de ellos gratuitos, pero que él los perdonaba a todos. Pocos días murió, porque eso fue en la campaña, y Peña Gómez murió poquitos días antes de las elecciones. Vamos a oír un minutito al doctor Peña Gómez. Después está Juana Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, que se manifiesta sobre esa gesta del 65, y ella es miembro de la Fuerza del Pueblo, repetimos, y vamos con esto. Yo tengo un corazón amplio, grande, gigante para el perdón. De otra manera no hubiera llegado a donde estoy, porque los hombres que son prisioneros de sus resentimientos, que están encadenados a la cárcel del odio, no pueden ascender en la escalera de las superaciones personales. El 4 de abril del año 2022 estamos conmemorando el 55
57 aniversario de la Revolución de Abril. Revolución que inició defendiendo la Constitución de 1963 y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch. Lamentablemente, hoy a 57 años, nuestra Constitución está siendo amenazada de nuevo. Y eso el pueblo no lo va a permitir. Queremos que haya paz, que haya tranquilidad, que haya amor y fe entre los dominicanos, de que en el 2024 vuelva al poder el doctor Leonel Fernández, el discípulo más aventajado del profesor Juan Bosch. Día de la Revolución, 24 de abril. Loor a los mártires que cayeron defendiendo la Constitución y la vuelta al poder de Juan Bosch. Muchas gracias. Solo por mi edad conseguía trabajo en Casa Familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que me aplicaron en el curso con Supérate y a través de la facilitadora, en verdad son 100%. Antes de darle terapia, tú tienes que tomarle presión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártela. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que tienes que reservar todo lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.
Bueno, se había anunciado, se había anticipado, no fue relajo. En el día de hoy hubo una paralización de actividades en San Francisco y en Santiago y varias provincias, creo que unas 10 provincias del Cibao, de la zona norte. ¿Cómo es posible que, desconociendo totalmente la realidad que vive el país y que vive el mundo en términos económicos, en términos de pandemia, cómo el gobierno tuvo que hacer de tripa corazón para que el país saliera al frente, justamente dándole el frente al problema de la pandemia, sin haber recursos y buscando de donde no había, inclusive recurriendo a préstamos, un endeudamiento que se ha estado atacando muchísimo, con algunas razones y con otras sin razones también, porque hay de todo. Es verdad que el problema del endeudamiento es bastante agudo y que se ha ido incrementando, pero bueno, Estados Unidos tiene la deuda mayor del mundo, es la gran potencia del mundo, pero es el que más dinero prestado ha cogido. Debe muchísimo cuarto. Entonces nosotros, aquí países pequeños como el nuestro, en un momento determinado tenemos que hacer cosas que no esperan para mañana. Hay que resolverlas de alguna manera. Que hay que ser cuidadosos, que hay que hacer las mejores inversiones, que hay que invertir en obras cuya inversión sea recuperable, que haya un retorno, ciertamente. Que no deben robarse los cuartos, un paquete de un porcentaje, que no deben sobrevaluarse las obras. Todo eso es verdad. Son los controles que hay que establecer. Pero hay cosas que hay que hacerlas. Y los gobiernos están para gobernar, para buscarle soluciones a las cosas. Yo creo que este gobierno podrá tener aspectos que se le critiquen, siempre hay críticas o siempre hay puntos flacos. Hay veces funcionarios que no funcionan, todo eso es cierto. Pero el gobierno, particularmente el presidente de la República, ha estado haciendo su esfuerzo. Ha estado dando demostraciones de que está bien intencionado y de que está trabajando a tiempo completo. Está trabajando a tiempo completo. Entonces, hay un compás, hay que dar tiempo. Lo pedían los empresarios del Cibao, lo pidió el propio presidente, que le dieran un tiempecito, a los convocantes de la huelga hasta poder ir satisfaciendo las distintas necesidades y las peticiones que se habían hecho y las promesas que el gobierno también ha hecho en distintos renglones. Que hay cosas que no esperan, como el tema de la alimentación, de la comida, el salario de algunos sectores. Todo eso es verdad, pero se han estado buscando alternativas, se han estado haciendo buscando intentos de solución. Entonces yo no sé, pero se convocó a la huelga, se ha dicho que la huelga ha sido exitosa, ninguna huelga es exitosa, porque lo ideal es que no haya que hacer huelga. Claro, es un derecho fundamental que tiene la población, que tiene la gente, protestar cuando no está de acuerdo. Lo que pasa es que hay algunas huelgas, o hay algunos huelguistas, primero descabellados y huelgas sin sentido, que no tienen realmente el sustento, o por lo menos no se acogen al momentum que deben manifestarse, protestar. Que la huelga es pacífica. Vamos a ver si es pacífica, director, si cuando usted riega la basura en la calle para que haya que volver a recogerla y para que contamine, cuando usted enciende neumáticos, cuando usted de una forma u otra conturba el ambiente, quiebra el ambiente, eso crea tensiones, eso crea inactividad económica, inactividad del comercio. Ese día el comercio tiene que cerrar sus puertas. Hoy un reporte decía que los comerciantes grandes cerraron, pero que los pequeños comerciantes
Bueno, los pequeños que abrieron es porque son los que más tienen que perder en un momento determinado, porque viven del día a día, por eso tienen que abrir, y salvo que sea por mucha presión. Pero yo creo que no es el momento de este llamado a huelga y de esta, por encima de las razones que puedan tener, muchas que pueden tener algunos sectores que están afectados, y que eso es verdad. Pero, ¿qué usted va a resolver con una huelga? Destrucción, paralización de actividades, que haya gente que, por ejemplo, los que viven de la actividad informal, el comercio informal, del día a día, los que echan día, si no echan día, si no trabajan, no comen, al no producir no comen, no tienen con qué comer, no tienen con qué darle comida a sus hijos. Viven del día a día, trabajan ahora para comer en la noche. Y a veces no para bien comer, sino para comer algo y darle algo de comida a sus hijos. Entonces particularmente, yo no estoy de acuerdo con esa huelga. En sentido general, hay huelgas que tienen carácter político, que tienen carácter histórico, que tienen razones fundamentales en algunos gobiernos de fuerza. Pero un gobierno democrático que escucha a la gente, que además en un momento especial de pandemia, donde se han invertido cuantiosísimos recursos en medicamentos, en servicios medicinales para tratar de controlar esta pandemia, que felizmente se ha reducido a una mínima expresión. Ahí veía en el periódico que habían como 31 casos, creo que eran, pero por ahí, menos de 20 y pico de casos. O sea, se ha reducido mínimamente, no es que ha desaparecido. Pues todos los días uno se entera de que en su barrio, un familiar, incluso gente que se ha vacunado. Tenía un familiar el día pasado, una pareja, que se han vacunado 3 veces. Y de buenas a primeras, que el varón tiene COVID, que la hembra también, bueno, duermen juntos. ¿Dónde se contaminaron? ¿Dónde se contagiaron? Yo no sé. Que fue en el colegio y los niños llevaron el asunto, no se sabe. Que fue el esposo que, si es ingeniero y trabaja con mucha gente, el contacto con obreros, si fue la esposa que en su centro de trabajo, un órgano técnico, varias personas han aparecido. Bueno, yo no sé, pero después que una gente está vacunado 3 veces y que se cuida hasta más no poder, aparecer con que estamos cogidos. Así uno conoce varios casos. En el vecindario, cada cual a cada rato conoce casos. Entonces, no se ha ido la epidemia, no ha desaparecido el problema, pero sí está reducido a una mínima expresión. Entonces, venir en sentido general, venir ahora con que bueno, ya vamos casi para los 2 años de gobierno. Esta mañana ya, no fue al mediodía, un programa que yo oigo de Guido, Tu Voz al Mediodía, en la 7.7, 37.7. Entonces, yo oigo a una gente que llama, que dice, esta huelga es política, pues Juan. Mire, estamos casi metidos en campaña, el gobierno va a cumplir próximamente 2 años. Entonces, y el secretario general del PLD decía que en este mes que viene Danilo Medina va para la calle. Entonces, yo preguntaba en la columna, ¿a buscar qué? Yo no sé a buscar qué. Pero bien, Ramón Albuquerque le decía que la presión y el disgusto, el descontento de la gente se darán cuenta que va a tener que, si sale, va a tener que volver a esconder la cabeza, esconder la cara. Le decían eso. Pero el asunto es que, en definitiva, la pandemia no se ha ido y las protestas quieren, con o sin tinte político, quieren
comenzar a calentar la cosa con protestas. Yo creo, como llamaba a la persona que decía el programa, que tiene un carácter político. Alguien está por abajo atizando. Como decía el síndico de Santiago, Abel Martínez, es que el gobierno tiene que oír y tiene que resolver y tiene que yo qué cosa. Yo no sé, porque Abel Martínez, que ha sido un buen síndico, está haciendo muchas cosas interesantes en Santiago, pero yo creo que ese discurso se sale un poco. Si él fuera síndico del PRM, no opinara así. Pero es un síndico que está todavía, que forma parte de la oposición y coge el discurso de la oposición. El gobierno debe escuchar a todos los sectores y debe qué sé yo qué cosa. Bueno, sí, pero entonces vamos a escucharlo antes de ver si el gobierno escucha a la gente. Yo creo que está escuchando a la gente, tratando de resolver. Entonces, vamos a escuchar, ver si, o llamar al gobierno que nos escuche y vamos a ver si nos escucha primero antes de hacer la protesta, para que no se le vea que tiene tinte político. Bueno, pues, ¿qué dio lugar a la huelga? Las protestas de las provincias del Cibao, o a que comenzaran como parte de la huelga misma, o metiéndose por debajo de la mesa el saqueo de establecimientos comerciales. Hay un video ahí donde aparecen unos pelafutanes que se metieron en un comercio. Se ve que fue en horas de la noche, eso se ve que fue ayer o en la madrugada, porque se ve que utilizan una luz en la oscuridad de la noche, para alumbrarse cuando estaban apertrechándose de todo lo que se iban a llevar. ¿Usted cree que se justifica si es realmente una protesta por X cosas, sea de carácter social, de la naturaleza que sea? Se corresponde con que hayan asalto a comercio porque se aproveche para violentar la propiedad pública, para darle rienda suelta al robo. Realmente eso no se corresponde. Pero peor aún, de allá para acá dicen voceros de los grupos populares que están participan de esto llamado huelga, que eso lo está patrocinando el gobierno para desacreditar al movimiento popular. Pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Quién va a creer que el gobierno se va a hacer daño a sí mismo, se va a protestar a sí mismo? El gobierno va a asaltar comercio, atracar, romper puertas y robar colmados para desacreditar al movimiento huelgario. Eso es un disparate. Solamente desorejado se le ocurriría decir esa barbaridad. Esas son imágenes, don Luis. Imágenes de establecimientos cerrados. Bueno, de todas maneras... saqueados. Bueno, ya colmados saqueados. Porque yo vi una imagen, mira eso, de romper la puerta, una barbaridad. Pues yo vi un video donde ahí se veía la cara de los tipos abiertamente, robando. Entonces, para eso es que queremos huelga. Y entonces no seamos tan irresponsables para venir a decir que eso es patrocinado por el gobierno, por tal o cual autoridad, para desacreditar el movimiento. Eso no se lo cree nadie. Por eso yo no estoy de acuerdo con esas protestas. No estoy de acuerdo. Los comerciantes hicieron un llamado a que se dieron compás de espera y rechazaron, pero como quieran no oyeron a nadie, hicieron su huelga. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero que no lo hagan destruyendo la propiedad pública, ni tampoco afectando la propiedad privada. Que no lo hagan sobre esa base. Oía un reportero que decía que la huelga se desarrolla de manera pacífica. Pacífica. Pero atrás había un neumático, había una goma incendiada. Cuando usted ve, eso es pacífico. Usted ahí altera el orden público, altera todo. Entonces no es solamente que ha cerrado los comercios, usted está acompañando esa protesta con elementos de presión y de destrucción. Por tanto, eso los ciudadanos conscientes y responsables
no pueden respaldar ese tipo de cosas. Para nada. Vámonos a la última pausa, director, que nos quedan otras cosas. Tengo más de 4 años movilizado, porque fui trabajando en Elías Piña, en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me vinieron a poner las 4 veces aquí a la casa. Abinader ha cambiado muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vino con mi mamá, que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Nosotros tenemos por ahí un video que me mandaron y que estuvo calentando las redes en los últimos días. En alguna ocasión se denunció que en el pensu que estaba manejando la Secretaría de Educación se habían quitado muchos aspectos que tenían que ver con la cultura nuestra, pero con la dominicanidad misma, y que se habían metido de contrabando. En los textos escolares se habían metido de contrabando algunos elementos que eran antipatrióticos, que eran dañinos a las esencias nacionales. En pocas palabras, que con la complicidad o de ONG pagadas por agencias internacionales o por gobiernos extranjeros o apadrinadas o una cosa y la otra, o ambas cosas a la vez, que es lo mismo, con el apadrinamiento de malos dominicanos, de cómplices nacionales, se estaban dando toda esta vagabundería. ¿Cómo es posible que usted borre del currículum educativo
a determinados grados la cultura o la historia del país. Y que usted, si se quiere, sea muy complaciente promoviendo otras cosas. Pero ¿cómo es posible que con los recursos públicos, los encargados de la educación pública, permitan esa vagabundería y se presten a esa vagabundería? Yo no sé si eso estaba antes de que llegaran estas autoridades de educación, o si fueron tan torpes las actuales autoridades de educación o se pusieron una venda en los ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Pero la historiadora Luisa Navarro, que es historiadora investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace la denuncia. A mí me la mandaron y yo se la mandé a muchísima gente. Estuve a punto de mandársela al presidente, pero no quiero saturarlo, porque además de eso hay un secretario, hay un ministro de Educación, que es el que tiene que resolver eso. Es el que tiene que resolver todo lo atinente a la materia de educación. El presidente de la República no tiene que estar resolviendo lo de cultura, lo de agricultura, lo de educación, lo de los médicos, lo de los profesores, lo de la finanza. Pero ven acá, lo de los guardias, lo de la frontera, lo de qué sé yo, qué cosa. Y hay que sé yo cuántos gabinetes de seguridad, de qué sé yo qué, de esto, de lo otro, los temas de la policía que son muchísimos. Entonces, no puede ser que un presidente tenga que estar, cada cual debe ser responsable de su área. Y soy de los que piensan que si no funcionan los responsables, bueno, que les rompan la psiquitrilla y lo manden para donde tienen que mandarlo, para su casa o para su negocio particulares. Pero no puede ser que hayan cosas que ni tampoco el país puede permitir en sentido general. La mitad más uno o la mayoría no puede permitir que las minorías, representantes de intereses, hagan lo que les dé la gana, en el sentido que sea, haciendo que se modifique la educación en las escuelas, que se modifique la Constitución para poner sus vagabunderías o sus estrabismos en la Constitución y en todas las cosas, en los derechos, en las costumbres, en los valores, que se cambie todo, porque a una pequeña minoría le dé la gana. Mientras demostremos que somos mayoría en determinado renglón. Ahora, si ustedes son mayoría en su asunto, voten, modifiquen todo, cuando sean mayoría, y hagan lo que les dé la gana, hagan un saco y métanse, o y metan a todo el mundo, cuando sean mayoría. Pero mientras ustedes no sean mayoría, no me vengan con eso. De ellas y ellos, nosotros y nosotros. Y que si yo cuántos géneros, hay que buscar 3 géneros, o 3 y pico, que no son ellas y ellos, sino que también están los otros. Pero por Dios, qué tanta cosa, qué tanta... Y entonces, bueno, Luisa Navarro, historiadora, denuncia que creo que en los cuarto y quinto grado han desaparecido la historia dominicana para meter de camuflaje, meter otras historias o las de otros intereses. Sencillamente porque malos dominicanos han cogido incluso el 4% ese que tanto fuñeron para que lo aprobaran, de las marchas verdes y las marchas amarillas, las marchas de todos los colores que hicieron para establecer el 4%. Se le aprobó el 4% que hicieron muchísimas escuelas mal hechas, muchísimas deudas que dejaron y a muchísima gente que la hicieron rica. Hicieron escuelas encañadas para que los arroyos se las llevaran después, que le cayera el techo encima de la cabeza a los estudiantes. Hicieron pipián con el 4%, con toda esa millonada que manejaron ahí. Por eso están sentados muchísimo en el banquillo los acusados ahora. Y los que faltan, porque ahí no están todos los ladronazos que se llevaron los recursos públicos. Vamos a escuchar a la historiadora Navarro, lo que ella está diciendo ahí. Y ojalá que el ministro de Educación le dé seguimiento a esos temas. Y que los benditos libros estos, si es así como está diciendo ella, ya no tiene por qué decir otra cosa, porque ella leyó eso entero. Y lo está denunciando, Yo se lo mandé a muchísimos grupos, a muchísima gente.
Y eso recorrió muchísimo, pero ahí no se debe quedar. El ministro de Educación debe dar una respuesta de esto. Debe dar una respuesta de esto, si él es culpable, responsable o no, por comisión o por omisión. Y si no, el presidente sabrá finalmente lo que tiene que hacer. Si le llevan más trabajo de lo que él tiene y no resuelven quienes tienen que resolver, no se puede quedar el país de brazos cruzados frente a esta andanada de los intereses perversos que quieren sencillamente echar por el suelo la dominicanidad, los intereses nuestros, las esencias nacionales. Que lo de el patriotismo y la, qué sé yo, y incluso la soberanía, como oí yo a un barbarazo de eso que defiende los intereses extranjeros, que eso es relativo, porque ahora mismo hay una globalización, la soberanía, nadie en ningún momento ni en ningún tiempo se negocia. Eso no es verdad. Que eso usted no puede condicionar la soberanía a nada. Los intereses nacionales no se negocian. Eso no es verdad. Lo negocian sí los entreguistas, los malos dominicanos, los antinacionales, los guacanagarí de Nuevo Cuño, eso sí, pero no le importa. ¿Qué caray le importa? Por eso han entregado, desde cuando Guacanagari, que se puso la cosa en bandeja de plata a los españoles, y después han aparecido otros con otros nombres, pero con las mismas prácticas, las mismas perversidades o flaquezas. Vamos a ver, directora, a la señora Navarro. No sé sobre la base de qué y atendiendo los intereses de quién, de cuáles ONGs o de cuáles instituciones internacionales que imponen esa línea, el Estado Dominicano lo ha asumido. Y es que según explica la historiadora Luisa Navarro, el nuevo currículum de educación básica también va en la misma dirección. Tiene 458 páginas el material que leí y es sorprendente, incluso en mi informe lo digo así, que entre cuarto, quinto y sexto grado ha desaparecido la historia dominicana. Solamente en cuarto grado hay historia dominicana, sin embargo en cuarto, quinto y sexto hay historia de Haití en los 3 cursos. En el cuarto grado me llama mucho la atención que no se habla de independencia de la República Dominicana. Aquí no hubo una independencia según el nuevo currículum. Aquí lo que hubo fue un proceso de creación de algo que se llama República Dominicana. El libro que manda a los estudiantes a colorear el escudo de la bandera y a escribir una poesía con el tema de la independencia haitiana dice además que la isla de Haití, actual Santo Domingo, sirvió para conquistar y colonizar el resto del continente. Paloma Félix, NCDN. No sé sobre... Oye, aquí no hubo independencia. No nos independizamos de nadie. No hubo independencia. Eso lo borraron de los libros de texto. No hubo independencia aquí. Y que la isla de Santo Domingo, que anteriormente se llamó que sé yo cómo, pero ven acá, la isla de Santo Domingo. Aquí no hubo, que eso fue, que hubo una reforma y arreglaron las cosas. Eso es lo que plantea toda esa vagabundería, esos vagabundos que escribieron esos textos y que borraron las esencias. Aquí no hubo independencia. Pero ven acá, por amor a Dios. ¿Y cómo es posible que las autoridades de educación puedan permitir eso? Que con recursos del Estado se hicieran esas cosas y que además de eso se introduzcan. Oye, qué lejos han llegado, han llegado lejos. Y lo han hecho así con el tema del aborto, lo han hecho así con muchísimas cosas. Lo han hecho dentro de todas esas modificaciones que a cada rato están proponiendo, lo han hecho, el asunto ese de género, ellas y ellos, y que eso lo metieron en la Constitución. Por eso usted ve que ahora a veces a las propias autoridades, funcionarios de alto nivel, usted lo oye hablando de ellos y ellos, nosotras y nosotras, porque metieron esa vagabundería en la Constitución. A pesar de la Academia Española de la Lengua, que dice que eso es una barbaridad, una tropelía esa cosa, atropellando el idioma.
Entonces, yo espero que las autoridades se sacudan en su momento, cada cual en su área, y que el pueblo también se sacuda. Porque, por ejemplo, ahí están diciendo, de otro lado, ahora le quieren entrar a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. El otro día ya vimos cómo se manifestó en el Canódromo, cómo borraron la data del teléfono del Listín Diario, cómo borraron de otro teléfono también que tenía que ver con el noticiario SIN. Pero hay un proyecto de ley que se está conociendo en el Senado, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero aquí se pone en entredicho la libertad de expresión y se corre el riesgo de que establezcan una censura previa a los medios de prensa. Ha hecho la advertencia el joven abogado constitucionalista Nanfí Rodríguez y otros constitucionalistas también. Y esto ha movido inclusive tanto el tema del otro día del Canódromo, las violaciones a la libertad de prensa, al derecho de los medios de comunicación de tener acceso a las fuentes de información. En este caso, eso ha llegado mereció la condena de la Asociación de Diarios de la República Dominicana, que hizo llegar a su vez una queja a la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, pues ahora hay un proyecto en la Cámara de Diputados, en el Senado, perdón, aprobada en primera votación en el Senado, y esto ha levantado la alarma porque podría coartar la libertad de expresión. Página 4. Esta legislación que está encaminada en el Senado se establece que se puede afectar la libertad de expresión. Bueno, Nanfí Rodríguez, ya dijimos, también habló Percio Maldonado, Miguel Franjul, opinaron. Bueno, pues analizaron el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado la semana pasada en primera lectura por el Senado. Cierto que uno tiene que respaldar, que apoyar, defender más bien el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre y la propia imagen. Pero el asunto es que los medios de comunicación, especialmente los medios escritos, respetan estas cosas en sentido general. ¿Dónde es que hay que entrarle al tema de las redes? Establecer reglas de juegos claras. Pero a los medios escritos, a los medios organizados que cumplen con lo que manda el librito, usted no puede ponerle cortapisa. Usted no puede ponerle cortapisa. Hay que regular lo que anda manga por hombro, lo que anda totalmente desordenado y violentando derechos, a la intimidad, al honor, a muchas cosas. ¿Qué dicen las redes? Aquí en las redes se dice cualquier cosa, se acaba con el honor de la gente y se quiere despotricar contra la honra de las personas y se quiere hacer justicia en los medios de comunicación y buscar condena en los medios de comunicación, no en los tribunales. Entonces eso es lo que hay que sancionar, pero usted no puede ir tan lejos como que pueda violentar no solamente la libertad de expresión, porque no es verdad que todo se puede decir, todo se puede... La libertad de expresión no es absoluta, no puede serlo, porque usted no puede expresarse de lo que le dé la gana en perjuicio
del honor y de la intimidad o la buena a las formas personales de un individuo. Si usted no tiene pruebas o si usted tiene alguna queja, usted lo lleva a los tribunales, pero usted no puede públicamente expresarse. Porque hay libertad de expresión. Eso es relativo, lo de la libertad de expresión. Tiene derecho a expresarse, sí, pero no a difamar, no a despotricar contra el otro, no a calumniar y a dañar la honra del otro. Eso no es verdad. Entonces, pero eso generalmente los medios escritos y los mismos medios de televisión no son los que incurren en eso, es a través de las redes. Entonces esos son los medios que hay que regular. Esos son los medios que hay que regular y eso aquí, todas esas barbaridades, todas esas canciones de esos fulanos que se han denominado, que lo llaman artistas ahora y que son popularísimos porque muchísimos muchachos, eso es lo que ven, escuchan y oyen y eso es lo que vende dentro de esa inversión de valores que tenemos, esa perversidad que hay. Entonces, barbaridades que se dicen en esas supuestas canciones, esos mamotretos que le llaman canciones, de esos reggaetoneros y qué sé yo, de esas diabluras que de nuevo cuño, que son cosas pasajeras, porque no es verdad que la música tradicional la van a sepultar, que estas cosas van, esos son fenómenos momentáneos que la juventud, que muchas veces no tiene cosas que hacer y tiene mucho brío y no encuentra cómo canalizar esos bríos, comienza a inventar con cosas como estas, dañinas contra la moral, dañinas contra las buenas costumbres, dañinas contra su propia, esas exhortaciones a consumir drogas, a hacer muchísimas diabluras. Señores, a esas cosas hay que ponerle control. A eso sí hay que ponerle control. A eso sí hay que ponerle control. Entonces, cuidado con el cosa que quieren, un mamotreto que quieren establecer, que ya di que lo aprobaron en la primera lectura en el Senado de la República. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No debemos irnos sin referirnos, a ver cómo anda el tiempo, sin referirnos a un caso lamentable en una ferretería de un negocio chino, que el ciudadano chino, un jovencito él, agredió, primero maltrató y agredió físicamente, fue a vías de hecho a una empleada, y la empleada se defendió lamentablemente de mala manera para los fines, porque el chino murió de una estocada. Entonces, ya ese caso se conoció. Yo no voy a referirme al caso mismo, cómo ocurrieron las cosas. Se ve que ahí faltó, como falta siempre, una supervisión de las condiciones laborales. Debería haber mecanismos donde aquí se pueda supervisar para saber si a la gente en los centros de trabajo maltratan al personal, no le dan y se agreden y todo ese tipo de cosas. Hay que orientar a la gente de qué hacer en cada cosa y cada caso. Al ciudadano, al empleado, al trabajador que lo maltratan, lo agreden y le hacen todas esas cosas. Usted tiene recursos. Usted, lo primero es usted pone una querella en la Secretaría de Trabajo, si es un problema laboral. Si es un problema ya de agresión física, usted pone una querella en la Fiscalía. O sea, hay recursos que usted puede, antes de coger un cuchillo y matar a una gente, que entonces va a caer preso y ya pierde la autoridad moral que tiene o los derechos que tiene los pierde, porque entonces ya se incurre en un hecho ya mayor. Pero yo lo que quiero caer dentro de ese mismo tema, que fíjense ya las consecuencias por dónde va la cosa, es en el apresamiento del padre de la joven que cometió el hecho, la muerte, porque el hecho lo cometió el chino, que le tiró una calculadora y después le tiró una patada, y una patada de un chino, imagínense. Lo que eso significa, no una persona que sepa artes marciales, por ejemplo. Y entonces después la joven cogió la de Villadiego, habló con un hermano y le dijo que ella
además de decirle cómo ocurrieron las cosas, que quedaron todas retratadas en un video ahí. Ahí no hay cuento de camino, ahí se ve bien claro quién inició, cómo se hizo, se hicieron todas las cosas, hasta el desenlace lamentable. Entonces hay otro aspecto lamentable dentro de ese mismo caso, que es que como la joven emprendió la de Villa Diego, que debe aparecer, debe entregarse, porque después se le va agravando la situación y es peor para ella. Debe entregarse y que entonces la justicia aclare las cosas y le dé la parte que le tiene que dar a cada cual. La parte del muerto, que ya se murió y ya no hay nada que resolver, y entonces la parte de defensa propia de ella como persona. Pero ¿qué pasa? Protestas en Cristo Rey por detención de familiares de la mujer que mató al chino. Resulta que a la Policía Nacional, la PN Gris, se ha dedicado, con esto acabamos, se ha dedicado de un tiempo a esta parte, cuando hay un culpable de una situación, lo están buscando, el hombre se ha ido, la mujer se ha ido, echarle mano a un familiar, como en los tiempos de la tiranía o en los tiempos de los 12 años, de la policía de los 12 años del doctor Balaguer, que había un izquierdista que lo estaban buscando, no aparecía, se lo tragó la tierra y entonces le echaban mano a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al sobrino, a todo el que apareciera que fuera familia. No se llevaban a los vecinos de Chepa. Entonces ahora está recurriendo a lo mismo, ese método troglodita antiguo, porque así lo hicieron con Alexis, no recuerdo qué apellido, de Baní, el que le dio los golpes a la señora en la pasola, en la calle, por un problema de tránsito, que se espantó la mula y después le echaron mano a unos familiares en lo que él aparecía. Un hecho repudiable. Entonces la policía rechaza aquello y arregla las cosas, pero vuelve otra vez a cometer la misma barrabasada, embarrarse fuera del cajón. Le echa mano a un señor entrado ya en cierta edad, al padre de esta joven. Ahí está protestando el sector, los residentes en el sector donde ellos viven, en Cristo Rey. ¿Cómo le va a echar mano a un señor? Oye, estos trogloditas de la policía no entienden que las responsabilidades, las culpas son individuales. Si usted mató a uno, al que mató es el que hay que echarle cárcel y que pague por su hecho. Pero usted no puede agarrar a un familiar, a un hermano, al padre, a la hermana, o al tío, o al sobrino. Usted no puede, porque nadie tiene por qué pagar por culpas ajenas. Ni el padre por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada cual es responsable de sus actos. Son individuales, son personales los actos o los hechos. Son personales. Y la policía, esta estúpida policía, los policías de abajo. Entonces, los blanditos de arriba tienen que partir por el medio. Usted no puede decir, señor jefe de la policía, que los retenes están suspendidos y que no se van a permitir. Entonces, usted sale por ahí, se encuentra en cualquier avenida de esa, por ahí, cualquier autopista, se encuentra con que los retenes siguen. Porque entonces usted está poniendo por el suelo su palabra, la palabra de usted es una mojiganga. Entonces, usted no puede decir que estamos cumpliendo con los derechos y con las cosas yo, y entonces usted permite que subalternos agarren y le den una paliza como hicieron con el joven de Ocoa, lo mataron. Entonces, usted trasladó a la dotación entera, trasladó el coronel y la dotación, pero lo van a trasladar a otro lado para que hagan lo mismo y maten a otro joven en otro lado. O usted va a agarran a los familiares del señor de Baní y no pasó nada. Agarran a los familiares de este ahora y tampoco pase nada. Es que eso no puede seguir. Señor jefe de la policía, usted se está jugando la faja. Se va a fuñir usted mismo si usted no coge, vote a todo el que viole la ley. Usted tiene que votar a todo el que viole la ley, no fracase por nadie, como le escribí yo al presidente el otro día, cuando la estropelía del canódromo, que eso en lo que se investiga el caso es culpa del director de la DGC. Es lo que se investiga el caso. No fracase por nadie al presidente. Al jefe de la policía le digo lo mismo, no fracase por ningún pelafustán policía o paquete de policía o dotación policial que comete violaciones a la ley y a los derechos humanos. Vótelos. Y haga como decía un amigo mío,
que fue jefe de la policía, que iba a venir hoy y no pudo por otro compromiso, que cogía, le cortaba la ropa y lo deshonrosa y lo tiraba para... que lo han criticado muchísimo, pero él hacía lo que tenía que hacer. Él lo hacía lo que tenía que hacer. A usted no hay que decir lo que usted tiene que hacer porque usted es un policía viejo, pero no se deje de votar usted, señor jefe de la policía. Vote todos esos vagabundos que están ahí, esas escorias que están dentro de la policía. Vótelas antes de que lo voten a usted. Porque después la gente va a protestar y va a pedir que lo voten a usted. Se lo digo, se lo estoy diciendo, como el director de AME. La gente va a pedir que lo voten a él. Bueno, no vamos con esto.